julio de 1899, fue un especialmente caluroso en Colorado. El polvo se levantaba con cada paso, se posaba sobre las verandas de madera y se metía en los pliegues de la ropa. El pequeño pueblo de Colorado Springs llevaba una vida tranquila de buscadores de oro, vaqueros y granjeros, que hacía tiempo se habían resignado a que el gran oro ya no se encontraría allí, y ahora simplemente criaban ganado, comerciaban y bebían por las noches en el salón de Pikes Peak Avenue. John MacDonald poseía una pequeña granja a 3 millas al este de la ciudad. 52 años, de los cuales 40 los había pasado en aquellas tierras, le habían enseñado a no sorprenderse por nimiedades. Había visto llegar y marcharse a los buscadores de oro, había visto cómo se construía el ferrocarril, cómo cambiaba la ciudad. Pero aquella noche, el 14 de julio, algo lo hizo despertarse a las 3 de la madrugada y salir al porche. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en las montañas, a 6000 pies sobre el nivel del mar. John encendió su pipa, inhaló el aire fresco de la noche y entonces lo vio. Sobre las colinas, allí donde durante el día había notado alguna construcción nueva, algo resplandecía. No era fuego de una hoguera ni luz de faroles. Era un resplandor azulado y pulsante que se alzaba hacia arriba en finos hilos, como si alguien invisible estuviera dibujando líneas luminosas directamente en el aire. MacDonald se quedó allí, apretando la pipa entre los dientes, observando aquel resplandor durante unos buenos 10 minutos. A veces se intensificaba, luego casi desaparecía, y después volvía a encenderse. Y de pronto, en medio de un cielo absolutamente despejado, cayó un rayo. Uno solo, brillante, con un estruendo que hizo estremecerse a John. El rayo golpeó exactamente en el lugar de donde provenía el resplandor. Por la mañana fue a la ciudad y pasó a ver al sheriff Daniel Cooper. Le contó lo que había visto. El sheriff sonrió con sorna y dijo que se trataba de un nuevo inventor excéntrico que había llegado del este y había alquilado tierras a Leonard Curtis. Decían que estaba realizando experimentos con electricidad. MacDonald asintió, pero algo en su interior, algún instinto antiguo, le decía que aquel resplandor sobre las colinas no era solo un experimento. La carta de John MacDonald al sheriff Cooper, escrita el 16 de julio de 1899 y conservada en los archivos del condado de El Paso, termina con una frase extraña. Dan, no soy un hombre supersticioso, pero por la noche, después de aquella luz, mi yegua se negaba a ir hacia el este, como si presintiera algo. Nikola Tesla llegó a Colorado Springs el 18 de mayo de 1899. Tenía 43 años y a sus espaldas una vida que habría bastado para 3. Serbio de origen, se había trasladado a América 15 años antes con 4 centavos en el bolsillo y la cabeza llena de ideas adelantadas a su tiempo. Trabajó para Thomas Edison, luego se peleó con él. Creó el sistema de corriente alterna que derrotó a la corriente continua de Edison. Construyó una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Su nombre se pronunciaba con reverencia en los círculos científicos y con cautela en los de ingeniería. Pero Tesla no era solo un inventor. Era un hombre obsesionado con una idea que parecía una locura incluso en una época de ideas locas. Quería transmitir electricidad sin cables, a través de la propia Tierra. Quería que la energía estuviera al alcance de todos, en todas partes, de forma gratuita. Y para ello, necesitaba un laboratorio en un lugar especial. Colorado Springs era perfecto. Una altitud de casi 2000 metros, aire seco y enrarecido, tormentas frecuentes.
Tesla había leído estudios que afirmaban que aquella región era especialmente rica en rayos. Necesitaba los rayos. Necesitaba estudiar cómo se comporta la electricidad en la atmósfera, cómo atraviesa la Tierra, cómo se puede utilizar el propio planeta como conductor. Alquiló un terreno al este de la ciudad, en la pradera, donde nada interfiriera con sus experimentos. Para mediados de junio, en aquel lugar se había levantado un edificio del que hablaban los vecinos en los saloons y en el mercado. De madera, de 80 por 80 pies en la base, con una alta torre que se elevaba 142 pies hacia el cielo. En la cima de la torre se instaló una esfera de cobre de 1,5 metros de diámetro. Brillaba al sol y desde lejos parecía que sobre la pradera flotara un pequeño segundo sol. Dentro del edificio, Tesla instaló su creación principal, la bobina que más tarde llevaría su nombre. Imagínese una enorme espiral de alambre de cobre, enrollado según un esquema especial que creaba resonancia. Cuando se hacía pasar corriente por esa bobina, generaba un voltaje de millones de voltios. Millones. La gente del pueblo no comprendía esas cifras, pero veía los resultados. El 1 de junio de 1899, Tesla hizo la primera anotación en su diario. He llegado al lugar ideal para mis experimentos. El aire es seco y limpio. Puedo trabajar con total entrega. Empiezo hoy. Las anotaciones de ese diario, que más tarde se publicarían bajo el título Colorado Springs Notes, se convertirían en un enigma para los investigadores. Algunas páginas están escritas con la letra clara de un científico, con cálculos y esquemas. Otras, especialmente las fechadas a finales del verano y en otoño, son más caóticas. Hay lagunas, semanas enteras sin anotaciones, y hay páginas arrancadas con cuidado, como si el propio Tesla hubiera decidido que ciertas cosas no debían ser leídas. Coleman Beck, un electricista local de 32 años, aceptó trabajar como asistente de Tesla. Necesitaba el dinero, tenía esposa y 2 hijos, y un empleo con el famoso inventor parecía una suerte. Años después, en 1926, cuando un periodista del Denver Post lo encontró en un pequeño pueblo de Wyoming, Beck diría: «Pensé que simplemente ayudaría a un genio. No pensé que vería algo que no me dejaría dormir durante los siguientes 27 años». Junio transcurrió entre preparativos. Tesla comprobaba el equipo, hacía los primeros ensayos, estudiaba el terreno, caminaba por la pradera con su traje negro, siempre impecable a pesar del polvo, con guantes que nunca se quitaba y un bastón en la mano. Los niños del lugar lo seguían desde lejos y lo llamaban el europeo extraño. Tesla no les prestaba atención, miraba al cielo, a las nubes, y anotaba algo en un pequeño cuaderno. Y entonces empezó lo verdadero. El 7 de julio, a las 10 de la noche, Tesla dio la orden a Beck de encender la alimentación a plena potencia. Era el primer experimento serio. La bobina comenzó a funcionar, y el aire dentro del laboratorio se llenó de un zumbido que Beck describiría más tarde como el sonido de 1000 abejas furiosas. Luego apareció el olor. Ozono, fuerte, metálico, tan intenso que raspaba la garganta. Tesla estaba de pie junto al panel de control, sus ojos brillaban en la penumbra. La tensión aumentaba, y de pronto, entre la torre y la tierra surgió un rayo. No un rayo natural, sino creado por el hombre. Deslumbrante, del grosor de un brazo humano, saltó desde la esfera de cobre directamente al suelo. Luego otro, y otro más. En cuestión de segundos el laboratorio se convirtió en un infierno de luz eléctrica. Las descargas golpeaban sin cesar, creando un estruendo tal que Beck se tapó los oídos con las manos. A millas de distancia se veían aquellos pilares de luz que se extendían de la torre a la tierra y de vuelta.
El experimento duró 20 minutos, luego algo chasqueó, olió a quemado, y todo se apagó de golpe. Tesla soltó una maldición en serbio, la única vez que Beck lo oyó perder la compostura. Resultó que la potencia de las descargas había sido tan grande que sobrecargó la dinamo de la central eléctrica de la ciudad. Simplemente se quemó. Todo Colorado Springs se quedó sin luz aquella noche. Pero aquello fue solo el primer experimento. Y solo el comienzo de las rarezas. El director de la central eléctrica, Frank Morgan, estaba furioso. La sustitución de la dinamo costó $300, dinero que la ciudad no tenía. Al día siguiente fue a ver a Tesla, agitó los brazos, gritó algo sobre irresponsabilidad y peligro. Tesla lo escuchó de pie, con el rostro impenetrable. Luego sacó su chequera y escribió un cheque por $500. «Por las molestias», dijo con su ligero acento, y volvió a sus cálculos. Morgan se marchó apretando el cheque, pero su ira no se disipó. «Este hombre juega con fuerzas que no comprende», le dijo al sheriff Cooper esa misma noche. «Tarde o temprano algo va a pasar». Algo ya empezaba a pasar, solo que nadie entendía aún cuán grave era. Tesla encargó nuevo equipo, más potente. Durante toda una semana llevaron a su laboratorio cajas con cables, transformadores y extraños aparatos que los obreros descargaban con cautela, como si dentro pudiera haber algo vivo. Beck trabajaba 16 horas al día, montándolo todo bajo la dirección de Tesla. El inventor casi no dormía. Beck lo encontraba de noche en el laboratorio, sentado ante una mesa con planos, o de pie junto a la ventana mirando las estrellas con una expresión como si esperara de ellas una respuesta a alguna pregunta. El 18 de julio se reanudaron los experimentos. Esta vez Tesla avisó a la central eléctrica y pidió que le asignaran una línea de alimentación independiente. Morgan aceptó a regañadientes, pero puso una condición. Nada de experimentos de día, solo de noche, cuando la ciudad consumía menos electricidad. Tesla aceptó. De todos modos, prefería trabajar de noche. Los primeros experimentos transcurrieron con relativa calma. Los rayos artificiales golpeaban el cielo, iluminando la pradera, pero ya no había aquella escala, aquella potencia primitiva de la primera noche. Tesla experimentaba con frecuencias, cambiaba ajustes y anotaba los resultados. Beck se acostumbró al estruendo de las descargas, al olor a ozono, a aquel extraño zumbido que parecía provenir no del equipo, sino del propio aire. Pero el 23 de julio algo cambió. La tarde fue sofocante. Nubes pesadas se cernían sobre las montañas al oeste, pero la tormenta no llegaba a la ciudad. Simplemente permanecía allí, como una masa oscura, a veces iluminada por relámpagos internos. Tesla estaba inusualmente excitado. Salió varias veces al exterior, miró las nubes, murmuró algo entre dientes. Beck lo vio anotar cosas en su cuaderno, deprisa, con nerviosismo, de una forma nada habitual en él. A las 11 de la noche comenzaron. Tesla ordenó fijar la potencia al 80%, más de lo que habían usado hasta entonces. La bobina empezó a zumbar, y de inmediato quedó claro que aquella noche sería diferente. El aire dentro del laboratorio pareció espesarse. Beck sintió como los vellos de sus brazos se erizaban, no por miedo, sino físicamente, levantados por la electricidad estática. La primera descarga golpeó el cielo, y no fue azulada como antes, sino casi blanca, cegadora. Luego una segunda, una tercera. Caían sin interrupción, una tras otra, y con cada descarga algo cambiaba en el propio aire. Beck no sabía cómo explicarlo, como si el espacio alrededor se volviera más denso, más cargado de algo invisible. Tesla estaba de pie junto a la ventana, mirando su torre y el incesante estallido de los rayos, y en su rostro había una expresión casi extática.
Mira, Coleman, dijo sin volverse. Mira lo que le está ocurriendo a la Tierra. Beck se acercó a la ventana. Lo que vio hizo que su corazón se saltara un latido. La Tierra alrededor del laboratorio brillaba. No reflejaba la luz de los relámpagos, sino que brillaba desde dentro, con un resplandor apagado, azulado. Se expandía desde la torre en círculos, como ondas sobre el agua, internándose en la oscuridad de la pradera. Y allí, en la distancia, a lo que parecían cientos de pies, surgían pequeñas luces. Aparecían durante un segundo, se apagaban y volvían a surgir en otro lugar. —¿Qué es eso? —preguntó Beck con la voz ronca. —La Tierra —respondió Tesla, y en su voz había algo parecido a la reverencia. La Tierra está resonando. He encontrado la frecuencia. ¿Lo entiendes, Coleman? He encontrado la frecuencia del propio planeta. El experimento duró 2 horas. Durante todo ese tiempo el resplandor no cesó. Se extendía cada vez más lejos, y Beck habría jurado que ya lo veía a más de 1 milla del laboratorio. Y entonces ocurrió algo que recordaría toda su vida. Los rayos alcanzaron de pronto una longitud que parecía imposible. 135 pies. Mediría después Tesla a partir de las fotografías. 40 metros de pura energía eléctrica lanzándose desde la torre hacia el cielo. El estruendo se volvió ensordecedor. Beck gritó algo a Tesla, pero no oía ni su propia voz. Y entonces, todo se apagó al mismo tiempo. No se detuvo simplemente. Se apagó. La luz, los rayos, incluso el zumbido que ya se había vuelto un fondo habitual. Todo desapareció de golpe y cayó el silencio. Absoluto. Antinatural. Un silencio que no existe en la naturaleza viva, porque siempre hay algún sonido. El viento, los insectos, el crujido de la madera, el latido del propio corazón. Pero ahora no había nada. Beck estaba de pie en la oscuridad del laboratorio y no oía ni siquiera su respiración. Movió una mano y el movimiento fue silencioso. Abrió la boca, intentó decir algo, pero no salió ningún sonido. El pánico comenzó a subirle desde el estómago, frío y pegajoso. Se volvió hacia el lugar donde debía estar Tesla y vio su silueta recortada contra la tenue luz de las estrellas que entraba por la ventana. Tesla permanecía inmóvil, y aun en la oscuridad, Beck vio que estaba sonriendo. El silencio duró quizá 1 minuto, aunque a Beck le pareció una eternidad. Luego, tan de repente como había aparecido, se disipó. Volvieron los sonidos, la respiración, el crujido del suelo, el ladrido lejano de un perro en la ciudad. Beck se dejó caer sobre una caja de equipos y se dio cuenta de que le temblaban las manos. —¿Qué fue eso? —logró decir. Tesla se volvió hacia él. A la luz de las estrellas su rostro estaba pálido, los ojos brillaban. —Resonancia —dijo en voz baja—. Creamos una onda estacionaria. Atravesó todo el planeta y regresó, anulándose a sí misma. ¿Entiendes lo que significa, Coleman? Podemos transmitir energía a través de la Tierra. A cualquier lugar. A cualquier punto. Beck no respondió. Miraba por la ventana la pradera oscura y pensaba en aquel silencio, en lo incorrecto que había sido, como si el mundo, por un instante, simplemente se hubiera apagado y dejado de existir. A la mañana siguiente, 8 personas acudieron a la redacción del Colorado Springs Gazette. Todos contaban más o menos lo mismo. Por la noche habían visto un extraño resplandor al este de la ciudad. Algunos oyeron un estruendo parecido al fuego de artillería. Un granjero llamado Edward Hull, cuya finca estaba a 2 millas del laboratorio de Tesla, contó que sus caballos se habían pasado la noche entera desbocados en el corral, tan aterrados que temió que se hirieran.
y al amanecer, cuando todo se calmó, cayó un silencio que le puso la piel de gallina a él, que había crecido en aquellas tierras. El 24 de julio apareció una breve nota en el periódico. Los experimentos del señor Tesla continúan inquietando a los habitantes de los alrededores. La noche de ayer estuvo marcada por un espectáculo especialmente impresionante de descargas eléctricas. Varios granjeros informaron de un extraño resplandor del suelo. El señor Tesla se negó a comentar lo sucedido, alegando la necesidad de preservar el secreto comercial. Tesla realmente se negó a hacer comentarios. Incluso empezó a aparecer menos por la ciudad. Antes se le podía ver en el Hotel Alta Vista, donde almorzaba todos los días a la misma hora, siempre solo, siempre en la misma mesa. Ahora vivía casi sin salir del laboratorio, y Beck le llevaba la comida desde la ciudad. Los experimentos continuaron cada noche. Agosto fue especialmente activo. Tesla cambiaba frecuencias, variaba la potencia, anotaba los resultados, y cada noche, sobre la pradera ocurría algo de lo que los vecinos hablaban en voz baja, con temor. Los pastores que llevaban los rebaños a las estribaciones de las montañas contaban que las vacas se negaban a avanzar en determinadas direcciones, que había lugares donde los animales se detenían, mugían inquietos y ningún empujón lograba hacerlos seguir. Esos lugares cambiaban de una noche a otra, como si algo invisible vagara por la pradera dejando huellas que solo los animales podían percibir. Juan González, un mexicano que trabajaba como pastor en el rancho de James McIntyre, observó una noche de agosto algo que luego describió a su patrón con tal expresión en el rostro que éste decidió ir a verlo por sí mismo. González dijo que había visto cómo la tierra respiraba. No de forma metafórica, sino literal. Un resplandor azulado surgía del suelo en oleadas, pulsaba, como si el planeta tuviera un corazón que latía en algún lugar bajo la pradera. McIntyre no le creyó, por supuesto, pero por si acaso ordenó a los pastores mantenerse alejados de la parte oriental de los pastizales. Y entonces comenzaron las historias sobre los sonidos. Varias personas, sin relación entre sí y que vivían en distintos puntos de los alrededores, contaban lo mismo. Por la noche, después de que cesara el estruendo de los experimentos de Tesla, en el silencio se podía oír un zumbido, bajo, apenas perceptible, más sentido que oído. Parecía venir de debajo de la tierra, vibraba en los huesos, en los dientes. Algunos decían que les provocaba dolor de cabeza, otros que despertaba una extraña sensación de inquietud, un deseo inexplicable de marcharse, de irse lo más lejos posible de allí. Tesla conocía esos rumores. Beck le contaba lo que se decía en la ciudad. El inventor escuchaba en silencio, asentía, pero no comentaba nada. Solo una vez, a finales de agosto, dijo: «La gente teme aquello que no entiende. Siempre lo ha temido. Pero el progreso es imposible sin riesgo». «¿Riesgo de qué?», preguntó Beck. Tesla lo miró largo rato. «El riesgo de saber demasiado», respondió por fin. Y fue entonces, a finales de agosto, cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Tesla empezó a recibir señales. Sucedió al amanecer del 28 de agosto. Beck ya se disponía a irse a casa, exhausto tras el turno nocturno, deseando únicamente caer en la cama y perder el conocimiento. Tesla estaba sentado ante la mesa con el equipo receptor que había instalado una semana antes. Lo ajustaba cada noche, intentando captar los ecos de sus propios experimentos, estudiando cómo se propagaban las ondas electromagnéticas a grandes distancias. Y de pronto se quedó inmóvil,
Su mano se detuvo sobre la palanca de ajuste. Beck vio cómo le cambiaba el rostro, cómo se le abrían los ojos. «Coleman», lo llamó, sin apartar la mirada del aparato. «Ven aquí». Beck se acercó. Tesla señaló la aguja del indicador. Temblaba. No de manera caótica, sino rítmica. 1, pausa. 1, 2, pausa. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, 4. Pausa. Y otra vez desde el principio. «Es una señal», susurró Tesla. «Una señal artificial. ¿Lo entiendes?» Beck no lo entendía. «¿Interferencias? ¿El telégrafo?» «No», Tesla negó con la cabeza sin despegar los ojos del aparato. «No son interferencias. Es demasiado regular, demasiado organizado. 1, 2, 3, 4. Alguien está transmitiendo una cuenta». «¿Quién?» Tesla se volvió hacia él y en su rostro había una expresión que Beck jamás olvidaría. Una mezcla de euforia, miedo y algo más que Beck no supo identificar. «No es quién», dijo Tesla despacio. «Es de dónde. Estas señales no vienen de la Tierra, Coleman. Vienen del espacio». En el diario de Tesla, en la entrada del 28 de agosto de 1899, aparece una frase. «He recibido señales claras que, según mi convicción, tienen un origen inteligente. La secuencia repetida 1, 2, 3, 4 no puede ser casual. La fuente está más allá de la atmósfera. Quizá Marte, quizá más lejos». Más tarde se burlarían de esa anotación. La comunidad científica declararía que Tesla confundió emisiones naturales de radio de púlsares con señales artificiales. Pero los púlsares no se descubrirían hasta 1967, 68 años después de los experimentos de Tesla en Colorado. Y sin embargo, en agosto de 1899, Nikola Tesla estaba sentado en su laboratorio en la pradera, escuchando señales que no deberían existir. En septiembre de 1899, Nikola Tesla casi dejó de dormir. Beck lo veía trabajar 20 horas seguidas, olvidarse de comer, quedarse de pie junto a la ventana mirando al cielo durante horas sin moverse, como si esperara algo. Las señales seguían llegando. No todas las noches, pero con regularidad. Siempre la misma secuencia, 1, 2, 3, 4. A veces se repetía decenas de veces seguidas. A veces se interrumpía durante varios días y luego se reanudaba. Tesla tomaba notas, llevaba un registro minucioso. Hora de recepción de la señal, duración, intensidad. Hacía gráficos, buscaba patrones. Una vez Beck lo sorprendió en una ocupación extraña. Tesla estaba frente a un gran mapa del cielo estrellado, fijado a la pared, y unía estrellas con líneas mientras murmuraba algo en serbio. «Están intentando decir algo», dijo cuando vio a Beck. «La secuencia numérica es un idioma universal. Las matemáticas son iguales en cualquier lugar del universo. 1, 2, 3, 4. La base del conteo, la prueba de la razón». «O un fenómeno natural que no entendemos», sugirió Beck con cautela. Tesla se giró bruscamente hacia él. «La naturaleza no cuenta, Coleman. La naturaleza crea patrones, pero no secuencias. Esto no son descargas de tormenta, ni llamaradas solares, ni tormentas magnéticas. Esto es un mensaje. Pero, en paralelo a esa obsesión con las señales cósmicas, Tesla continuaba con sus experimentos. Y si a principios del verano se mostraba abierto, incluso orgulloso de sus logros, ahora se volvió reservado. Ordenó a Beck no contarle a nadie los detalles del trabajo. Varias veces Beck lo encontró escribiendo algo y luego rompiendo las hojas y quemándolas en la estufa del laboratorio. «¿Qué está haciendo?», preguntó Beck una vez.
Algunas cosas no deben quedar por escrito, respondió Tesla sin alzar la vista. No ahora. Tal vez nunca. En el diario de Tesla de septiembre hay rarezas. Las anotaciones se vuelven más caóticas. Donde antes había planos y cálculos ordenados, ahora aparecen bocetos, garabatos. A veces páginas enteras están cubiertas por la misma frase, repetida una y otra vez. Resonancia 369. La clave del universo. 369. Los investigadores que estudiaron el diario más tarde notaron que faltaban varias páginas, arrancadas con cuidado, desde el lomo. Tesla las eliminó él mismo. Nadie sabe qué decía en ellas. En septiembre los experimentos se volvieron más intensos. Tesla aumentó la potencia de la bobina al máximo. Los rayos artificiales alcanzaban tal longitud que podían verse desde Denver a 60 millas. La gente que vivía más cerca del laboratorio empezó a quejarse de dolores de cabeza, insomnio y sueños extraños. El doctor Frederick Finch, el único médico de Colorado Springs, anotó en su registro septiembre. Aumento de pacientes con quejas de trastornos nerviosos, síntomas comunes, insomnio, ansiedad, sensación de presencia de algo invisible. Todos los pacientes viven en la parte oriental de la ciudad o en los alrededores. ¿Posible relación con los experimentos del señor Tesla? La versión oficial de lo que Tesla hacía en Colorado parece simple y racional. Estudiaba la posibilidad de la transmisión inalámbrica de electricidad. Quería demostrar que la electricidad podía enviarse a través de la propia Tierra, utilizando el planeta como un conductor gigante. Su bobina generaba potentes ondas electromagnéticas que atravesaban el suelo y podían recibirse a gran distancia. Era una idea revolucionaria y técnicamente funcionaba. Tesla realmente logró encender bombillas a 26 millas de su laboratorio, sin cables. Pero hay cosas que esa versión no explica. No explica aquel silencio antinatural que observó la gente. Las ondas electromagnéticas no pueden absorber el sonido. Físicamente, es imposible. No explica el comportamiento extraño de los animales. Sí, los campos electromagnéticos intensos pueden afectar a los seres vivos, pero no de un modo tan selectivo, no creando zonas a las que los animales se niegan a entrar. No explica el resplandor del suelo que vieron decenas de testigos. ¿Descarga de corona? Tal vez. Pero no debería expandirse en círculos como ondas en el agua. No debería pulsar al ritmo de los experimentos. Y lo más importante, no explica por qué Tesla detuvo de pronto los experimentos. El 7 de enero de 1900, sin avisos ni explicaciones, Nikola Tesla apagó todo el equipo, cerró el laboratorio y se marchó a Nueva York. Había pasado 8 meses en Colorado. Planeaba quedarse al menos un año. ¿Qué lo obligó a irse tan de repente? En la última anotación del diario, fechada el 6 de enero, solo hay una frase. He aprendido lo que no debía aprender. Hay puertas que es mejor dejar cerradas. Beck vio a Tesla por última vez el día de la partida. El inventor parecía agotado, envejecido. Ojeras oscuras, las manos le temblaban ligeramente. En silencio estrechó la mano de Beck, se subió al carruaje que había alquilado y se fue. A Colorado Springs no regresó nunca más. El laboratorio lo dejó intacto. Pagó el alquiler por varios años, por adelantado, y ordenó no dejar entrar a nadie. En 1904, el edificio fue desmontado para leña. Los vecinos decían que la madera tenía un tacto extraño, demasiado liso, como si estuviera pulida. Algunos se negaron a usar esas tablas para construir. Existe una teoría que muchos consideran absurda, pero que aparece una y otra vez en las conversaciones sobre Tesla. Una teoría que vincula sus experimentos con un suceso ocurrido 9 años después de que abandonara Colorado Springs
El 30 de junio de 1908, en la región del río Podkamennaya-Tunguska, en Siberia, se produjo una explosión de fuerza monstruosa. La energía se estima en 10 a 15 megatones, equivalente a 1000 bombas como las arrojadas sobre Hiroshima. El bosque quedó arrasado en un radio de 2000 kilómetros cuadrados. Los árboles yacían en filas regulares, con los troncos apuntando desde el epicentro, como si una mano gigante los hubiera colocado. Pero no hubo cráter, no se encontró meteorito, ningún rastro de un cuerpo cósmico. Los testigos, varios cientos en los asentamientos cercanos, describieron un destello brillante en el cielo, una columna de luz, una esfera de fuego. Durante varios días antes de la explosión se observó en toda Europa y en Siberia occidental un resplandor extraño del cielo nocturno. La gente podía leer el periódico a medianoche sin lámpara. El cielo brillaba con una luz azul pálida. Ninguna teoría del meteorito explica todos los detalles del suceso de Tunguska. ¿Un cometa de hielo? ¿Habría dejado agua? ¿Un meteorito rocoso? ¿Dónde están los fragmentos? ¿Una explosión de gas desde las entrañas de la Tierra? ¿Por qué entonces los testigos vieron un objeto que venía del cielo? Y aquí es donde aparece el nombre de Tesla. En marzo de 1908, 3 meses antes del suceso de Tunguska, Tesla concedió una entrevista al New York Times en la que mencionó que estaba trabajando en un método para transmitir energía a cualquier punto de la Tierra. Podría iluminar todo el océano, dijo, o enviar energía de modo que se manifieste en cualquier lugar que yo elija. La explosión de Tunguska ocurrió por la mañana, hora local. En ese momento, en Nueva York, era de noche. El investigador Oliver Nicholson, en un artículo publicado en 1990, planteó una hipótesis. ¿Y si Tesla estaba realizando un experimento de transmisión de energía a través de la Tierra, apuntando al Ártico, pero se equivocó en los cálculos? ¿Y si un potente haz de energía atravesó el planeta y emergió en la región de Siberia? Suena descabellado, y sin embargo hay detalles que obligan a pensarlo 2 veces. Robert Peary se preparaba para una expedición al Polo Norte. La expedición fue ampliamente publicitada. Tesla lo sabía, y además se interesaba por el Ártico, convencido de que allí podían darse condiciones magnéticas especiales para sus experimentos. Existen testimonios de que intentó ponerse en contacto con Peary y le propuso algún tipo de colaboración. El vector de caída del cuerpo de Tunguska, reconstruido a partir de los testimonios y de la dirección del bosque derribado, no apunta a una llegada oblicua desde el espacio, como debería ocurrir con un meteorito, sino a un movimiento casi vertical, como si algo hubiera golpeado desde arriba hacia abajo. La naturaleza de la destrucción se asemeja más a una explosión en el aire, a una altura de entre 5 y 10 kilómetros, que a la caída de un cuerpo sólido. Y lo más extraño, en 1915 un periodista le preguntó a Tesla por el suceso de Tunguska. Tesla se negó a comentar nada, pero según el periodista parecía profundamente inquieto. «Hay cosas de las que es mejor no hablar», dijo. Por supuesto, podría tratarse de una coincidencia o de conspiracionismo. No existen pruebas directas de una relación entre Tesla y el suceso de Tunguska. Pero sí hay indicios, hay rarezas, hay preguntas sin respuesta, y hay otro detalle más. Después de 1908, Tesla dejó de hablar sobre la transmisión inalámbrica de energía a través de la Tierra. Se centró en otros proyectos, pero aquellos grandiosos planes de iluminar el planeta, de los que hablaba con tanto entusiasmo,
desaparecieron de pronto de sus discursos y entrevistas, como si algo lo tuviera obligado a renunciar a esa idea para siempre. En Colorado Springs quedaron personas que recordaban aquel verano y otoño de 1899. Granjeros, pastores, vecinos comunes que vieron luces sobre la pradera, escucharon el silencio, sintieron cómo la tierra temblaba bajo sus pies. La mayoría preferían no hablar de ello. Era algo incorrecto, algo que alteraba el orden natural de las cosas. Juan González, el mismo pastor que vio cómo respiraba la tierra, nunca volvió a trabajar en esa parte de la pradera. Cuando le preguntaban por qué, se persignaba y decía: «Allí hay algo que no está bien. La tierra recuerda». John MacDonald, el granjero que primero vio el resplandor sobre las colinas, vendió su granja en 1901 y se marchó a Kansas. Los vecinos decían que después de aquella noche había cambiado, se volvió nervioso, se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Y Coleman Beck, el fiel asistente de Tesla, también abandonó Colorado Springs un año después de la partida del inventor. Se mudó a un pequeño pueblo de Wyoming, trabajó como electricista común y llevó una vida tranquila. Pero hubo un detalle que todos los que lo conocieron señalaron. Nunca volvió a trabajar con alta tensión. Solo redes domésticas, cableados sencillos. Cuando alguien le ofrecía un trabajo más complejo y mejor pagado, lo rechazaba. En 1926, cuando un periodista del Denver Post lo encontró y le pidió que hablara de su trabajo con Tesla, Beck guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Vi cosas que no debería haber visto. Él jugaba con fuerzas que no comprendemos, y creo que él mismo no las comprendía del todo. Hay límites que no conviene cruzar. El señor Tesla los cruzó». «¿Qué vio usted?», preguntó el periodista. Beck negó con la cabeza. «Firmé un acuerdo de confidencialidad, pero incluso si no lo hubiera hecho, no lo contaría. Hay cosas que es mejor olvidar». «¿Tiene miedo?». Beck miró por la ventana, a la calle común de un pueblo común, a la vida tranquila que se había construido. «No tengo miedo», dijo despacio. «Soy prudente, y no es lo mismo». El artículo del Denver Post se publicó con el título «El asistente de Tesla guarda silencio». Contenía más preguntas que respuestas. ¿Qué vio exactamente Beck aquella noche en que cayó el silencio absoluto? ¿Qué escribió Tesla en las páginas que luego quemó? ¿Qué había en las hojas arrancadas del diario? ¿Qué fue lo que descubrió que lo obligó a huir de Colorado? Tal vez nada. Tal vez simplemente se acabó el dinero, se agotó la paciencia de los inversores y Tesla tuvo que regresar a Nueva York para buscar nueva financiación. Tal vez las señales del espacio fueron realmente un fenómeno natural que interpretó mal en su estado de excitación. Tal vez todas las rarezas tenían explicaciones racionales. La gente simplemente no las conocía, no comprendía la ciencia con la que trabajaba Tesla. Tal vez. Pero queda la sensación que compartieron todos los que se acercaron a aquella historia, la sensación de que allí, en la pradera de Colorado, en los últimos meses del siglo XIX, se abrió algún tipo de acceso a algo más grande, a fuerzas, a conocimientos, a una realidad que normalmente permanece oculta, y de que Nikola Tesla, un genio adelantado a su tiempo, se asomó detrás de ese velo y vio algo que lo obligó a retroceder, algo de lo que no podía hablar, algo que lo persiguió hasta el final de su vida. Nikola Tesla regresó a Nueva York en enero de 1900, convertido en otra persona. Quienes lo conocían antes del viaje a Colorado notaron el cambio. Siempre había sido excéntrico, extraño,
con sus rituales y obsesiones. Pero ahora se sumaba algo más: inquietud, miradas por encima del hombro. Se volvió reservado incluso con sus colegas más cercanos. Guardaba sus notas en cajas fuertes. Destruía los borradores en cuanto trasladaba la información necesaria a una versión definitiva. Su mecenas financiero, el banquero John Pierpont Morgan, le asignó fondos para un nuevo proyecto grandioso: la Torre Wardenclyffe, en Long Island. Oficialmente debía ser una estación de comunicación inalámbrica a través del Atlántico. Tesla convenció a Morgan de que podría transmitir mensajes a Europa sin cables, más rápido y más barato que mediante el cable transatlántico. Pero quienes trabajaron en la construcción de la torre contaban cosas extrañas. La estructura era mucho más compleja de lo que se requería para una simple estación de radio. Pozos profundos que se internaban en la tierra hasta 120 pies. Tuberías de cobre enterradas en el suelo en forma de rayos desde la torre. Una bobina gigantesca, similar a la de Colorado, pero más grande, más potente. Tesla trabajaba en la obra como un poseído. A veces permanecía allí hasta el amanecer. Revisaba cada detalle, cada conexión. Los obreros decían que lo oían murmurar en serbio, de pie, solo, en el centro de la torre inacabada. Algunas palabras lograron entenderlas. Más cuidado esta vez. Menos potencia. Control. Pero algo salió mal. Morgan empezó a perder interés en el proyecto cuando comprendió que Tesla no estaba construyendo simplemente una estación de radio. «Usted me prometió comunicaciones», le dijo en una de las reuniones, «no experimentos de transmisión de energía que nadie va a comprar». Tesla intentó explicarlo. Intentó convencerlo. Pero Morgan era un hombre de negocios, no un soñador. En 1903 la financiación se interrumpió. La torre Wardenclyffe quedó inacabada. Tesla siguió yendo allí de vez en cuando. Se quedaba mirando la estructura inconclusa y en sus ojos había algo parecido al alivio. Como si se alegrara de que el proyecto no se hubiera completado. Existe una carta de Tesla a su amigo y biógrafo Robert Johnson, escrita en 1904. En ella aparece un párrafo extraño. Robert, creí que sabía lo que hacía. Creí que podía controlar las fuerzas con las que trabajaba. Pero la sabiduría llega a través de la derrota. A veces el fracaso es una misericordia. Hay cosas que la humanidad no está preparada para recibir. Tal vez nunca lo esté. ¿A qué se refería? ¿De qué fuerzas hablaba? ¿De qué control? En 1907 Tesla empezó a mostrar signos de lo que hoy se denominaría trastorno obsesivo-compulsivo. Siempre había sido extraño en sus hábitos, pero ahora aquello traspasó los límites de la excentricidad. No podía tocar objetos redondos. Se negaba a entrar en edificios si el número de la casa no era divisible entre 3. Contaba los pasos, siempre el mismo número, desde el hotel hasta el restaurante. 18 pasos, 6 veces 3. 3, 6, 9. Esos números se convirtieron en una obsesión. Hablaba de ellos constantemente. Si conocieran la magnificencia de los números 3, 6 y 9, dijo una vez a un periodista, tendrían la clave del universo. Psiquiatras que estudiaron más tarde la historia de Tesla sugirieron que se trataba de una forma de psicosis provocada por el estrés, el insomnio y la presión de los fracasos. Tal vez. Pero existe otra teoría. El profesor James Kearns, de la Universidad de California, en su trabajo de 1978 Tesla y la física cuántica, propuso que Tesla pudo haberse topado accidentalmente con fenómenos que la ciencia solo comprendería décadas después. Entrelazamiento cuántico. No localidad. La relación entre el observador y lo observado.
A comienzos del siglo XX no existían ni la terminología ni la base teórica para ello. Si Tesla realmente observó efectos que no encajaban en la física clásica, eso pudo afectar seriamente a su mente. Imaginen, escribía Kearns, que ven algo que contradice todas las leyes de la realidad tal como la entienden. No solo un fenómeno nuevo, sino algo que pone en cuestión la propia naturaleza de la causa y el efecto, del espacio y del tiempo. ¿Cómo afectaría eso a su razón? Pero volvamos a los hechos, a los acontecimientos documentados y a los testimonios. En 1915 ocurrió un incidente del que Tesla nunca habló en detalle. Alquiló un pequeño laboratorio en Manhattan, en Houston Street. Allí realizaba ciertos experimentos, trabajaba solo, no contrataba asistentes. Los vecinos se quejaban de sonidos extraños por la noche, de vibraciones en las paredes. El 11 de marzo, alrededor de la medianoche, se produjo una explosión. No grande, no devastadora, pero suficiente para hacer saltar todas las ventanas del edificio y atraer a la policía. Tesla estaba en la calle, entre los cristales rotos, pálido, conmocionado. Sus primeras palabras a los agentes fueron: «Lo detuve a tiempo. Esta vez lo detuve». «¿Detuvo qué?», preguntó un oficial. Tesla no respondió. Simplemente se quedó mirando el edificio humeante y repetía: «A tiempo. Llegué a tiempo». En el informe policial se indicó que la causa de la explosión fue un accidente al trabajar con equipo eléctrico. Tesla se negó a declarar sobre los detalles del experimento. Pagó los daños y cerró el laboratorio. Nunca volvió a alquilar espacios privados para trabajar. Existe un testimonio no verificado de un hombre que se presentó como ingeniero y afirmó haber trabajado para Tesla en ese laboratorio durante varios meses antes de la explosión. Envió una carta a Scientific American en 1943, después de la muerte de Tesla. La carta no se publicó. Se consideró una invención, pero se conservó en los archivos. En ella se decía: el señor Tesla trabajaba en un dispositivo que, según él, podía crear resonancia a distancia. Lo llamaba oscilador. Decía que la frecuencia adecuada podía destruir un edificio, un puente, incluso la tierra bajo los pies. Realizaba pruebas, aumentaba la potencia poco a poco. Y una noche, algo salió mal. No sé exactamente qué ocurrió, porque me envió a casa antes de que comenzara el experimento. Pero cuando regresé por la mañana, el laboratorio estaba destrozado y el señor Tesla parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Si eso es cierto o no, se desconoce. Pero el hecho es que después de 1915, Tesla nunca volvió a realizar experimentos con resonancia. Los últimos 28 años de su vida, Nikola Tesla los pasó en el Hotel New Yorker, en una habitación del 33º piso. Vivía allí solo, casi en la pobreza, aunque en otro tiempo había sido rico. Sus inventos generaban dinero, pero él regalaba patentes, renunciaba a regalías si consideraba que la tecnología debía estar al alcance de todos. Alimentaba palomas en el parque, se convirtió en su ritual diario. Cada día, a la misma hora, acudía a la fuente de Bryant Park y daba de comer a las aves. El personal del hotel decía que llevaba palomas enfermas a su habitación, las curaba, las mantenía en cajas hasta que se recuperaban. Había una paloma, blanca, a la que amaba especialmente. Decía que ella lo entendía, que entre ambos existía un vínculo. «Cuando me mira», dijo una vez a un conocido, «veo luz en sus ojos, luz real, brillante como un reflector. No es una metáfora, la veo físicamente».
En 1938, aquella paloma murió. Tesla la encontró una mañana, tendida en el alféizar de la ventana de su habitación. La tomó en brazos y, según sus palabras, en ese instante de sus ojos brotó un rayo de luz tan intenso que tuvo que cerrar los suyos. Cuando los abrió de nuevo, la paloma estaba muerta. Después de eso algo se rompió definitivamente en él. Dejó de salir del hotel. Apenas comía. Se sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad, las luces, el cielo. Ocasionalmente concedía entrevistas, hablaba de sus viejos inventos, del futuro. Pero cuando le preguntaban por Colorado Springs, por aquellos experimentos, guardaba silencio o desviaba la conversación. Una vez, en 1935, el periodista Richard Holland, de The New York Herald Tribune, logró hacerle una pregunta directa. «Señor Tesla, ¿es cierto que en Colorado recibió señales del espacio?» Tesla lo miró largo rato. Luego dijo: «Recibí señales. ¿De dónde procedían? No lo sé con certeza. Del espacio, quizá. O de otra dimensión. O del futuro. El tiempo, sabe usted, no es tan lineal como creemos». «¿Cree que se comunicó con extraterrestres?» «Creo», dijo Tesla despacio, «que en el universo hay muchas cosas que desconocemos, y que algunas de ellas, quizá, es mejor dejarlas en el misterio». «¿Por qué?» Tesla sonrió, pero la sonrisa era triste. «Porque el conocimiento no es solo luz. A veces es una carga, a veces es una maldición. Yo aprendí cosas que me cambiaron, hicieron mi vida más difícil. No estoy seguro de que la humanidad esté preparada para ciertas verdades». «¿Qué verdades?» «Las que conciernen a la naturaleza de la realidad», respondió Tesla. «A que el mundo no es como lo vemos. A que detrás del velo de lo cotidiano se oculta algo enorme, incomprensible, y que a veces ese velo se vuelve más fino. En ciertos lugares, bajo determinadas condiciones, y si uno no es cuidadoso, puede perforarlo, y luego no saber cómo cerrar el agujero». Fue la declaración más detallada de Tesla sobre los sucesos de Colorado. El artículo se publicó, pero la mayoría de los lectores lo tomó como una excentricidad senil del gran inventor. El 7 de enero de 1943, a los 86 años, Nikola Tesla murió en su habitación del Hotel New Yorker. Lo encontró la camarera por la mañana. Yacía en la cama, cuidadosamente vestido, con las manos cruzadas sobre el pecho. En la mesilla había un cuaderno cerrado y una pluma. En las horas siguientes al hallazgo del cuerpo, agentes del FBI acudieron a la habitación. Confiscaron todos los papeles de Tesla, todas sus notas, diarios y planos. La versión oficial fue que Tesla trabajaba en proyectos militares y que sus documentos podían contener información secreta. El sobrino de Tesla, Sava Kosanovich, intentó recuperar los documentos. Fueron necesarios varios años de procesos judiciales. Finalmente, la mayor parte de los papeles fue devuelta y hoy se conserva en el Museo Tesla de Belgrado. Pero hay documentos que nunca regresaron. El FBI afirma que estaban relacionados con desarrollos militares y que siguen clasificados hasta hoy. ¿Qué contienen esos documentos? ¿Esquemas de armas? Es posible. Tesla hablaba en los últimos años de su vida de rayos de la muerte. Afirmaba que podía crear un arma que pondría fin a todas las guerras. Pero existe otra teoría, que en los documentos clasificados hay notas sobre Colorado Springs, sobre lo que realmente descubrió allí, sobre las señales, la resonancia, sobre aquella puerta que abrió por accidente y que luego pasó toda su vida intentando olvidar. John Trump, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
Fue uno de los que estudiaron los papeles de Tesla para el gobierno. En 1943 concluyó que en los documentos no había nada que representara un peligro ni que pudiera llevarse a la práctica. Pero en una carta privada a su hermano, que salió a la luz muchos años después, escribió: «Algunas de sus notas son sencillamente imposibles de comprender. O bien es locura, o bien estaba décadas por delante de nosotros. Fórmulas que no tienen sentido dentro de la física conocida. Diseños de dispositivos cuyo principio de funcionamiento no puedo explicar. Y entradas de diario que se parecen más a reflexiones filosóficas o incluso a revelaciones místicas. No sé qué hacer con todo esto». Coleman Beck sobrevivió a Tesla solo 3 años. Murió en 1946 en el mismo pueblo de Wyoming, donde había pasado los últimos 45 años de su vida. Antes de morir, ya gravemente enfermo, pidió a su hija que quemara todos sus escritos y fotografías relacionados con el trabajo junto a Tesla. «¿Papá? ¿Por qué?», preguntó ella. «Porque hay cosas que deben morir junto con quienes las conocen», respondió él. Ella obedeció. ¿Qué contenían aquellos documentos? Nadie lo sabe. El lugar donde se alzaba el laboratorio de Tesla en Colorado Springs permaneció vacío durante mucho tiempo. Los vecinos lo evitaban. Decían que la tierra allí no era normal. La hierba crecía formando círculos extraños. Los animales lo rodeaban. A veces, por la noche, podía verse un débil resplandor azulado, pero al acercarse, desaparecía. En 1976 se instaló allí una placa conmemorativa. Aquí, en 1899 a 1900, Nikola Tesla llevó a cabo experimentos que condujeron al desarrollo de la radio y de las comunicaciones inalámbricas. Ni una palabra sobre las rarezas, ni una palabra sobre las señales del espacio, ni una palabra sobre aquella noche en que cayó el silencio. Pero si uno va allí hoy, en una noche despejada, se coloca en ese mismo punto y escucha, puede percibir algo. No un sonido, más bien una sensación, un zumbido que parece venir del subsuelo, apenas perceptible. Tal vez sea solo el viento entre la hierba, tal vez camiones en una carretera lejana, tal vez sea algo más. Quienes estudian el legado de Tesla se dividen en varios grupos. Unos lo consideran un genio adelantado a su tiempo, cuyas invenciones cambiaron el mundo. Otros ven en él una figura trágica, un hombre cuyas ambiciones superaban sus posibilidades. Un tercer grupo cree que estaba al borde de la locura, que sus últimas declaraciones sobre señales cósmicas y rayos de la muerte no eran más que el delirio de una mente enferma. Pero existe aún otro grupo, pequeño, los que creen que Tesla realmente tropezó con algo, que en aquella laboratorio de la pradera, en los últimos meses del siglo XIX, se abrió una puerta hacia algo más grande, y que Tesla, quizá el único ser humano en la historia que vio lo que había al otro lado, decidió conscientemente cerrar esa puerta. Cerrar la puerta porque comprendió que la humanidad no está preparada para lo que hay detrás. La pradera de Colorado recibe el amanecer igual que lo hacía hace 127 años. El cielo del este se tiñe de tonos rosa pálido, el aire es frío y limpio, la hierba susurra bajo las ráfagas de viento. La ciudad de Colorado Springs ha crecido, se ha convertido en una urbe moderna con rascacielos, centros comerciales y universidad. De aquel polvoriento pueblo de buscadores de oro casi no queda nada. Pero la pradera recuerda. La tierra siempre recuerda. El lugar donde se alzaba el laboratorio de Tesla se encuentra ahora en las afueras de una zona residencial. Un pequeño terreno cercado por una valla baja.
una placa conmemorativa ennegrecida por el tiempo. Varios paneles informativos con fotografías de la torre que una vez se elevó hacia el cielo, con la imagen del propio Tesla, joven, seguro, con la mirada puesta en el futuro. A veces llegan turistas, se hacen fotos junto a la placa, leen la información sobre la transmisión inalámbrica de energía, sobre el inventor genial. Pasan allí 10 minutos, quizá 15, y luego se marchan hacia Pikes Peak o el Jardín de los Dioses, a atracciones más espectaculares. Pero hay otros visitantes, los que llegan de noche, los que se quedan largo rato, permanecen en la oscuridad y escuchan. Entusiastas, investigadores de lo paranormal, simples curiosos, traen equipos, medidores de campos electromagnéticos, grabadoras. Intentan captar algo, un eco del pasado, energía residual, una prueba de que allí ocurrió algo más que simples experimentos científicos. ¿Encuentran algo? A veces los instrumentos se comportan de forma extraña. Las agujas se mueven sin causa aparente. Los dispositivos electrónicos se descargan más rápido de lo normal. Pero eso podría deberse a cualquier cosa. Anomalías magnéticas naturales, interferencias de líneas eléctricas, errores de calibración, o tal vez no. En la biblioteca local se conservan copias de periódicos antiguos. El Colorado Springs Gazette, de 1899. Páginas amarillentas, tipografía desvaída, pero las palabras siguen ahí. Notas sobre luces extrañas. Cartas a la redacción de vecinos preocupados. Anuncios de venta de granjas a precios inexplicablemente bajos. Historia impresa en papel, frágil, pero persistente. A veces acuden personas mayores cuyos abuelos o bisabuelos vivieron allí en aquellos años. Relatan historias transmitidas en las familias, del abuelo que vio el resplandor y luego temió las tormentas toda su vida. De la abuela que se negaba a beber agua del pozo del lado oriental de la granja, decía que tenía un sabor extraño. Testimonios orales, no documentados, no verificados, pero vivos, transmitidos de generación en generación. Hace unos años la Universidad de Colorado realizó un estudio. Un grupo de físicos analizó las propiedades electromagnéticas del suelo en el emplazamiento del antiguo laboratorio. Los resultados fueron ambiguos. Por un lado, nada anómalo. Por otro, la conductividad del suelo era efectivamente un poco mayor que en las zonas circundantes. ¿Una diferencia estadísticamente significativa? Apenas, pero existe. Tal vez, escribió el director del estudio en su informe, los intensos experimentos eléctricos durante 8 meses realmente alteraron la composición química del suelo. O tal vez Tesla eligió este lugar precisamente porque las propiedades del terreno ya eran especiales desde el principio. Una pregunta sin respuesta. Una de tantas. En Belgrado, en el Museo Tesla, hay una sala a la que no se permite el acceso al público general. Allí se guardan documentos que requieren condiciones especiales de conservación. Entre ellos, las páginas originales del diario, Colorado, Springs Notes. La mayor parte está publicada y accesible a los investigadores. Pero hay páginas que se conservan aparte. Las mismas que fueron arrancadas y halladas más tarde entre los papeles de Tesla tras su muerte. El conservador del museo, el señor Milos Vukadinovich, que trabaja allí desde hace 35 años, dijo una vez en una entrevista: «He visto esas páginas. No soy físico, no puedo juzgar las fórmulas, pero he visto los dibujos, diagramas extraños que no se parecen a nada de las demás obras de Tesla, y anotaciones en los márgenes, en serbio, su lengua materna. Una frase se repite varias veces. Ellos responden. Dios mío, ellos responden. ¿Quiénes son ellos? No lo sé. Quizá nunca lo sepamos».
El cielo nocturno sobre Colorado Springs ya no es tan oscuro como lo era en 1899. La contaminación lumínica de la ciudad, las luces de las casas, las farolas, las estrellas no brillan con tanta intensidad. La Vía Láctea casi no se distingue, pero a veces, si uno se aleja más, hacia la pradera, donde hay menos luces, puede ver el cielo tal como lo veía Tesla, insondable, cubierto de estrellas, aterradoramente inmenso. Y entonces se entiende por qué pudo creer que alguien allí, en ese abismo, intentaba comunicarse con nosotros. ¿Por qué la idea de recibir una señal del espacio no le parecía una locura, sino una consecuencia lógica del hecho de que no estamos solos en esta infinitud? Tal vez realmente recibía señales. Tal vez eran púlsares, aunque no se descubrirían hasta décadas después. Tal vez eran fenómenos atmosféricos desconocidos para la ciencia de su tiempo. Tal vez era su imaginación, una mente agotada que veía patrones donde no los había. Tal vez. Pero cuando uno está allí, en ese terreno vacío donde una vez se alzó la torre, cuando siente el viento en el rostro y escucha el silencio de la pradera, surge otra sensación. No racional, no lógica. La sensación de que ese lugar es realmente especial, de que allí ocurrió algo importante, de que un solo hombre, genial y obsesivo, se asomó por un instante detrás del velo de lo cotidiano y vio algo que lo cambió para siempre. Lo cambió tanto que decidió no volver a mirar nunca más. En el Hotel New Yorker, en la misma habitación donde murió Tesla, hoy se alojan huéspedes comunes. La habitación no se distingue en nada de las demás. La han renovado varias veces. El mobiliario es moderno. No hay placas ni recordatorios. Solo quienes conocen la historia pueden mirar la ventana e imaginar al anciano sentado allí, contemplando la ciudad y pensando en la pradera de Colorado, en la torre que podría haber cambiado el mundo, en las puertas que abrió y que nunca quiso volver a abrir. La ciencia ha avanzado mucho desde los tiempos de Tesla. Entendemos mejor la electricidad. Podemos explicar muchas cosas que a él le parecían misteriosas. La transmisión inalámbrica de energía con la que soñaba existe, aunque de forma limitada. Sabemos del resonancia de Schumann, de cómo la Tierra realmente resuena en ciertas frecuencias. Buscamos señales del espacio con telescopios y programas especiales, y aún no hemos encontrado nada definitivo. Pero cuanto más aprendemos, más preguntas aparecen. La física cuántica nos ha mostrado que la realidad es extraña en un nivel fundamental. La materia oscura y la energía oscura componen la mayor parte del universo, pero no sabemos qué son. Tal vez existan dimensiones que no podemos percibir. Tal vez haya formas de vida y de conciencia tan distintas de las nuestras que ni siquiera las reconoceríamos si nos cruzáramos con ellas. Tal vez Tesla tenía razón al decir que hay cosas para las que la humanidad no está preparada, no por limitaciones tecnológicas, sino psicológicas, filosóficas. Algunas verdades pueden ser demasiado grandes, demasiado ajenas a nuestra comprensión del mundo. O tal vez todo sea más simple. Tal vez fue solo la historia de un hombre genial que trabajó al límite, se agotó, vio patrones donde no los había y luego cargó toda su vida con el peso de sus propias ilusiones. No lo sabemos. Y en eso hay cierta belleza. La pradera respira. El viento trae olor a artemisa y a tierra seca. En algún lugar a lo lejos, ladra un perro. Pasa un coche por la autopista y el sonido del motor se disuelve en la distancia. Sobre las montañas del oeste se juntan nubes, presagio de una tormenta nocturna. Pronto caerá un rayo. Iluminará por un instante el cielo oscuro, recordando aquellos otros rayos, hechos por el hombre, que desde aquí se lanzaban al cielo hace más de un siglo. La tierra bajo los pies es dura, real.
La hierba se mece. Los insectos chirrían entre los tallos. La vida continúa, como continuó millones de años antes de Tesla y continuará después de nosotros. Y en ese flujo incesante de vida, 8 meses de experimentos parecen un instante. Un destello de luz en la oscuridad. El intento de un solo hombre de comprender lo incomprensible. El silencio aquí es especial, no aquel silencio muerto y antinatural que aterrorizó a los testigos en 1899. Un silencio vivo. En él hay sonidos, si se escucha con atención. El susurro de la hierba, la respiración del viento, el zumbido lejano de la ciudad. Pero hay también algo más. Espacio para pensar. Un lugar donde detenerse y reflexionar sobre cuánto ignoramos, sobre lo inmenso que es el universo y lo pequeños que somos en él. Y eso no asusta. Al contrario, reconforta. Saber que hay misterios que seguirán siendo misterios, que no todo tiene que ser explicado, clasificado, comprendido hasta el final, que la belleza pues a menudo vive precisamente en lo no dicho, en el espacio entre lo conocido y lo desconocido. Nikola Tesla se fue llevándose sus secretos. Coleman Beck se fue y quemó sus notas. Los testigos de aquel otoño extraño murieron todos. El último, a mediados de los años 80. Con ellos se fue la memoria viva de lo que ocurrió aquí. Solo quedaron palabras sobre papel, fotografías amarillentas, leyendas transmitidas de boca en boca. Pero el lugar permanece. La tierra recuerda a su manera. La pradera guarda sus secretos del mismo modo que guarda semillas en el suelo, esperando la primavera. Tal vez algún día entendamos qué sucedió aquí. Tal vez la ciencia nos dé las llaves de esas puertas que Tesla intentó abrir. O tal vez algunas puertas deban permanecer cerradas. El amanecer se enciende lentamente sobre la pradera. Los primeros rayos del sol tocan la tierra, tiñendo la hierba de tonos dorados. Las aves comienzan su canto matutino. Un nuevo día llega al mundo como llegaron miles de días antes, como llegarán miles de días después. El ciclo de la vida, eterno, incesante. Y en algún lugar allá arriba, por encima de las nubes, más allá de la atmósfera, en el frío vacío del espacio, las estrellas siguen brillando, indiferentes a nuestras preguntas, a nuestros intentos de comprender. Brillaban cuando Tesla las miraba desde la ventana de su laboratorio. Brillan ahora. Brillarán cuando ya no estemos. Y si allí, entre esas estrellas, de verdad existe alguien que una vez intentó comunicarse con nosotros, que envió una señal que captó un genio obsesionado en un laboratorio olvidado de la pradera estadounidense, entonces quizá aún lo intentan. Quizá en algún punto del cosmos todavía suena la secuencia 1, 2, 3, 4, un mensaje que nadie más escucha. O quizá nunca estuvieron. Quizá fue solo el sueño de un hombre que quería creer que no estamos solos en el universo. A veces el silencio dice más que cualquier explicación, y algunos misterios siguen siendo misterios precisamente porque así debe ser. El viento se calma. La pradera se queda quieta en el silencio de la mañana. Un nuevo día comienza sobre Colorado, como ha comenzado siempre, trayendo consigo esperanza, luz y un cielo infinito, lleno de preguntas sin respuesta.